Hoy vamos a hablar sobre Franz Leopold Neumann, una figura que jugó un papel clave en la historia del pensamiento político y jurídico del siglo XX. Neumann fue un activista político, teórico marxista occidental y abogado laboralista alemán, que es mejor conocido por sus análisis teóricos sobre el nazismo. Su vida es un ejemplo de cómo las ideas pueden moldear el mundo, especialmente en tiempos de crisis. Neumann nació el 23 de mayo de 1900 en Katowice, Silesia, que en aquel entonces formaba parte del Imperio Alemán, lo que hoy es Katowice, Polonia. Provenía de una familia judía, y desde joven estuvo profundamente involucrado en la política. Durante la Revolución Alemana de 1918, apoyó activamente el movimiento y se unió al Partido Socialdemócrata, SPD. Fue en esos años cuando comenzó a destacar por su compromiso y liderazgo, ayudando a organizar la Sociedad de Estudiantes Socialistas en Frankfurt, donde conoció a Leo Lowenthal, otro gran pensador que más tarde sería su colega en el Instituto de Investigación Social en Nueva York bajo la dirección de Max Horkheimer. Neumann estudió Derecho en varias universidades de Alemania, incluyendo Breslau, hoy Wrocław en Polonia, Leipzig, Rostock y Frankfurt am Main. En 1923, obtuvo su doctorado con una tesis sobre la teoría del castigo, donde exploró la aceptación socialista del individualismo liberal en este ámbito, algo que contradecía la teoría socialista clásica. Este trabajo, aunque era un ejercicio académico bastante abstracto, revelaba su enfoque pragmático y su capacidad para negociar soluciones políticas, incluso si eso significaba hacer concesiones teóricas. Lo interesante de Neumann es que, a lo largo de su vida, mantuvo esta idea de que las desviaciones teóricas podían ser políticamente justificables, siempre y cuando se manejasen cuidadosamente para evitar consecuencias acumulativas negativas. Esto es algo que aplicó no solo en su trabajo académico, sino también en su análisis del movimiento socialista en la República de Weimar. Después de que el régimen nazi llegó al poder, Neumann, como muchos otros intelectuales judíos, se exilió. Pasó un tiempo en el Reino Unido y finalmente se estableció en Estados Unidos, donde trabajó para la Oficina de Servicios Estratégicos durante la Segunda Guerra Mundial, y, lo más sorprendente, también espió para la Unión Soviética bajo el nombre en clave RAF. Junto con Ernst Frankl y Arnold Bergstraesser, Neumann es considerado uno de los fundadores de la ciencia política moderna en la República Federal de Alemania. Neumann comenzó su carrera en la República de Weimar, donde trabajó entre 1925 y 1927 como asistente del destacado teórico reformista del derecho laboral, Hugo Sinsheimer. Sinsheimer fue una figura clave en la creación del derecho laboral moderno, y bajo su tutela, Neumann se convirtió en un experto en esta área, impartiendo clases en la academia sindical vinculada a la Universidad de Frankfurt. Durante los años de la República de Weimar, se comprometió profundamente con el ala laboral del Partido Socialdemócrata, SPD. Desde 1928 hasta 1933, trabajó en Berlín como abogado en colaboración con Ernst Frankl, especializándose en derecho laboral. Representó a sindicatos y publicó artículos y libros técnicos en este campo innovador, defendiendo los derechos de los trabajadores en una época de gran agitación social y política. En los años 1932 a 1933, Neumann se convirtió en el abogado principal del Partido Socialdemócrata, y fue durante este tiempo que publicó un informe legal en defensa del principal periódico del partido, un documento que los nazis rápidamente suprimieron. Con la llegada al poder de los nazis, Neumann recibió advertencias de que estaba a punto de ser arrestado, lo que lo llevó a huir a Inglaterra. En Londres, estudió bajo la dirección de Harold Laski en la London School of Economics y también con Karl Mannheim, un ex profesor de sociología de Frankfurt. Durante su estancia en Inglaterra, obtuvo un segundo doctorado con un estudio sobre el ascenso y la caída de la época histórica del Estado de Derecho. En 1936, gracias a la recomendación de Laski, fue contratado por el Instituto de Investigación Social de Frankfurt, que en ese momento estaba en el exilio en la Universidad de Columbia en Nueva York. Nunca estuvo tan bien establecido en el grupo liderado por Max Horkheimer como otros miembros como Friedrich Pahlack y Theodor Adorno. Neumann participó activamente en los debates del Instituto sobre el nacionalsocialismo durante los años en Nueva York. Uno de los trabajos más conocidos de Neumann fue su estudio sobre el régimen nazi, que escribió independientemente, sin la revisión habitual del instituto.
Jugó un papel crucial en asegurar el apoyo del Comité Judío Americano para el famoso estudio del Instituto sobre el Antisemitismo. Neumann alcanzó gran reconocimiento académico en Estados Unidos con la publicación de su obra Behemoth, The Structure and Practice of National Socialism en 1942. En este libro, argumenta que el régimen nazi no era un Estado tradicional, sino un conjunto de grupos de poder en constante lucha interna, unidos únicamente por su odio hacia el movimiento obrero. Según Neumann, esta falta de cohesión estatal y orientación hacia el orden era una característica clave del nazismo. Utilizando herramientas de análisis marxista, desentrañó las dinámicas sociales y políticas del Tercer Reich, y su trabajo impactó a jóvenes sociólogos como C. Wright Mills. Sus tesis generaron debate, su dominio de las fuentes alemanas y su rica documentación empírica fueron ampliamente aclamados, allanando el camino para su futura carrera universitaria. El éxito de Behemoth también abrió las puertas para que Neumann desarrollara una importante carrera durante la guerra en Washington. En los primeros meses de 1943, se convirtió en subdirector de la sección de Europa Central de la rama de investigación y análisis de la OSS, Oficina de Servicios Estratégicos, rodeado de profesores estadounidenses más jóvenes, trasladados a Washington para colaborar durante la guerra. Neumann desempeñó un papel crucial en la producción de informes de inteligencia sobre los nazis para la OSS, algunos de los cuales fueron posteriormente recopilados en un volumen titulado Secret Reports on Nazi Germany, de Frankfurt School Contribution to the War Effort. Estuvo involucrado en actividades de espionaje para la Unión Soviética bajo el nombre en clave RAF. En abril de 1943, se reunió con la espía soviética Elizabeth Zarubina, a quien prometió pasar información importante que llegara a sus manos. Tras convertirse en ciudadano estadounidense, parece haberse vuelto más reacio a compartir información secreta. Su trabajo durante la guerra fue crucial para identificar grupos nazis y antinazis, con vistas a los juicios por crímenes de guerra y la reconstrucción de la posguerra en Alemania. Junto con Herbert Marcuse y Otto Kirchheimer, trabajó en varios proyectos para analizar las tendencias políticas en Alemania, y su equipo fue clave en la preparación de materiales para las autoridades de ocupación, incluyendo una guía para la desnazificación. Gran parte de estos esfuerzos se volvieron irrelevantes con el inicio de la Guerra Fría. Neumann continuó trabajando en Washington hasta septiembre de 1945, cuando asistió al jefe de la OSS en la preparación de los juicios de crímenes de guerra. Desempeñó un papel crucial en el Tribunal de Crímenes de Guerra de Nuremberg, trabajando bajo la dirección del fiscal jefe, el juez Robert H. Jackson. En este contexto, fue responsable de preparar análisis detallados sobre los 22 acusados de Nuremberg, así como sobre diversas organizaciones nazis. A partir de septiembre de 1945, su equipo se encargó de preparar y supervisar materiales esenciales para una serie de acusaciones, en colaboración con otros colegas de la Oficina de Servicios Estratégicos, OSS, que manejaban tanto los interrogatorios como el análisis de documentos. Un aspecto particularmente interesante de su trabajo fue su análisis de la persecución religiosa bajo el régimen nazi, enfocándose en grupos que no eran judíos, como las iglesias cristianas. Este análisis contribuyó significativamente a la estrategia de la Fiscalía. La idea era demostrar que las medidas tomadas contra las iglesias cristianas eran una parte integral del plan maestro nazi para consolidar el control ideológico y el poder totalitario dentro de Alemania, erradicando cualquier fuente de oposición, real o potencial. Neumann y su equipo argumentaron que los conspiradores nazis promovían creencias y prácticas incompatibles con la enseñanza cristiana, buscando subvertir la influencia de las iglesias sobre el pueblo, y especialmente sobre la juventud alemana. Afirmaron que el objetivo declarado de los nazis era eliminar las iglesias cristianas en Alemania y reemplazarlas por instituciones y creencias nazis. Para lograr esto, persiguieron a sacerdotes, clérigos y miembros de órdenes monásticas que consideraban opuestos a sus propósitos, confiscando propiedades de la iglesia en el proceso. Tuvo un papel clave en la revisión del primer borrador del informe de acusación que detallaba la responsabilidad personal de Hermann Göring, el acusado de mayor rango en el juicio. Neumann creía firmemente que los criminales de guerra alemanes debían ser juzgados por tribunales alemanes, de acuerdo con la ley de Weimar, como una parte crucial del esfuerzo más amplio de desnazificación. Tras la Segunda Guerra Mundial, Neumann,
Al igual que otros veteranos desilusionados del Partido Socialdemócrata de Weimar, esperaba un movimiento obrero y socialista más radical y unificado. Rápidamente aceptó que la subordinación de los comunistas a la Unión Soviética obligaba al Partido Socialdemócrata a seguir un curso independiente. Ha habido especulaciones sobre su posible conexión con la Unión Soviética, como se sugiere en los conocidos papeles Vanouna, pero no hay pruebas claras que vinculen sus escritos o actos públicos con espionaje a favor de los soviéticos. Los indicios sugieren que, en todo caso, Neumann pudo haber considerado importante informar a los soviéticos sobre ciertos eventos o movimientos por razones políticas que poco tenían que ver con los objetivos soviéticos. En 1948, se convirtió en profesor de ciencia política en la Universidad de Columbia, donde fue fundamental en la creación de la Universidad Libre de Berlín. Fue muy respetado en Columbia y jugó un papel destacado en los esfuerzos de la Fundación Rockefeller por fortalecer la teoría política como parte de la ciencia política en las universidades estadounidenses. Publicó varios artículos influyentes sobre la teoría democrática, explorando conceptos clave como la dictadura, el poder y la libertad. Su proyecto para desarrollar una teoría democrática moderna quedó inconcluso. Sus estudios subrayaron los peligros para la democracia derivados de la ansiedad social moderna, la necesidad de abordar el problema del poder desde una perspectiva positiva, y la importancia de la libertad como conocimiento racional de las realidades sociales y un sentido mental de empoderamiento. Franz Neumann falleció trágicamente en un accidente automovilístico en Visp, Suiza, el 2 de septiembre de 1954. Su legado continúa vivo a través de su trabajo y su familia. Su viuda, Inge Werner, se casó en 1955 con su amigo cercano e intelectual Herbert Marcuse, mientras que sus hijos, Oussia Thomas Neumann y Michael Neumann, han seguido carreras destacadas como abogado de derechos civiles y filósofo político, respectivamente. Si te ha gustado el contenido y deseas contribuir al crecimiento continuo de este canal, te invito a considerar la posibilidad de suscribirte a mi canal de YouTube. Puedes hacerte miembro por menos de 3 euros al mes. En el apartado de tienda, podrás acceder al merchandising de Estudio Alejandría. No solo estarás apoyando mi creatividad y esfuerzo, con tus compras, sino que también tendrás acceso exclusivo a contenido más detallado y enriquecedor. Como suscriptor, formarás parte de una comunidad comprometida con el desarrollo y la exploración de nuevos temas. Tu apoyo es fundamental para seguir creando contenido. Únete a la comunidad y sé parte de esta emocionante aventura. Y hasta aquí llegamos con este emocionante contenido. Si te ha gustado y quieres seguir explorando temas fascinantes como este, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para recibir notificaciones de nuestros nuevos vídeos.